Hola, bienvenidos al programa iberoamericano en Derecho de Usuarios y Consumidores. Hoy vamos a hablar en este módulo 11 sobre la tutela administrativa y el control administrativo de los derechos de usuarios. Mi nombre es Walter Krieger, soy abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, miembro del Instituto Argentino de Defensa del Consumidor y miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. La idea de empezar a charlar o empezar a analizar el rol del Estado y la función administrativa en la tutela de los derechos de usuarios y consumidores en la Argentina tiene que ver con el cumplimiento de un mandato constitucional contenido en el artículo 42 de la Carta Magna que manda al Estado, tanto en el Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, a generar procedimientos eficaces de tutela de los consumidores. Justamente esta noción de eficacia, que la vamos a tener relacionada según lo que debatieron los constituyentes a la hora de incluir este artículo en la Constitución, relacionado con la noción de gratuidad. La eficacia va a estar también relacionada con la brevedad en el tiempo, pero también y principalmente va a estar relacionada con la especificidad en el conocimiento de los derechos por parte de quien va a ejercer esta tutela. Esto quiere decir que la eficacia no solamente nos requiere que generemos un procedimiento que se resuelva rápidamente, sino que también nos va a requerir, por mandato constitucional, que esta situación sea controlada y resuelta por funcionarios que tengan conocimiento específico en materia de derechos de consumidores y usuarios. Por lo tanto, no cualquier funcionario va a estar habilitado a ejercer el control. Este mandato constitucional fue refrendado también por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina en el fallo Ángel Estrada, donde la Corte, si bien no analizaba la competencia específica de la Dirección de Defensa del Consumidor, sino que estaba analizando la posibilidad de imponer multas y de determinar daños por parte de los organismos de contralor de los servicios públicos, en ese caso de la luz, el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, señaló la Corte que justamente los organismos que imponían sanciones administrativas y que juzgaban administrativamente determinadas conductas, principalmente de prestaciones de servicios, tenían que, para hacer válidas sus decisiones, tener dos requisitos. El primero, de que la sanción fuera posible de ser revisada judicialmente, algo que, como vamos a ir viendo más adelante, está previsto en los sistemas de tutela administrativa. Y lo segundo, de que estas resoluciones fueran dictadas por funcionarios con conocimiento específico en la materia. De este modo, vamos a tener que ir viendo que la organización de la tutela de los derechos del consumidor va a requerir la intervención necesaria de funcionarios capacitados. Lo cual no es un tema menor, porque también vamos a ir viendo que en los distintos sistemas de tutela que hemos diseñado en la Argentina, no se va a requerir en sede administrativa la representación del usuario y consumidor por parte de un abogado. O sea, el usuario va a poder asistir a la sede administrativa para hacer sus reclamos y eventualmente para procurar llegar a un acuerdo con el proveedor sin necesidad de tener una representación letrada, es decir, la asistencia de un abogado. ¿Cómo vamos a suplir esto? Bueno, justamente con la existencia de funcionarios que conozcan los derechos de los consumidores, va a ser el funcionario público quien va a tener la obligación y el mandato de asistir al consumidor en el proceso. O sea, el Estado va a reemplazar la función de protección colocando funcionarios que conozcan y que asistan tanto en las audiencias conciliatorias como a lo largo del proceso administrativo al consumidor y usuario a lo largo de su reclamo. También vamos a ir viendo que, tal como está diseñado el sistema de tutela de los consumidores y usuarios en sede administrativa, hay algunas falencias que la jurisprudencia ha tratado de ir corrigiendo, sobre todo en la manera en que tramitan los expedientes. Porque en realidad lo que termina sucediendo es que si no hubiera acuerdo entre el proveedor y el consumidor y la instancia administrativa debe avanzar hacia la imposición de una multa, una vez que el Estado resuelve la imposición de una sanción por haber verificado la existencia de alguna infracción al deber del consumidor, el procedimiento judicial va a excluir al consumidor y se va a terminar resolviendo
entre el proveedor que fue sancionado y el Estado que impuso la multa, y el consumidor queda excluido del proceso. Solamente se va a enterar eventualmente de la procedencia de la sanción una vez dictada la misma. ¿Cuáles van a ser entonces los sistemas tutelares que tenemos en el derecho argentino? La Ley de Defensa del Consumidor, en sus artículos 45 y 47, genera un sistema nacional de protección de los consumidores y un sistema nacional donde el Estado de la Nación va a tener, a través de la defensa del consumidor, la posibilidad de inspeccionar, verificar y sancionar la ocurrencia o la existencia de infracciones a las obligaciones que impone la Ley de Defensa del Consumidor. Deber de información, deber de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a su vez, en el artículo 64, también va a determinar esta Ley Nacional de Defensa del Consumidor, al cual han adherido todas las provincias, que el ejercicio del control también va a poder ser ejercido por las propias provincias. Es decir, la ley nos va a crear un doble sistema de control y protección, un sistema a cargo de la Nación y un sistema delegado a cada una de las provincias. La manera en que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han tomado esta delegación y la manera en la que la ejercen es bien variada. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene un procedimiento en cabeza de una Dirección de Defensa del Consumidor que va a inspeccionar y sancionar y procurar antes de la sanción que haya un acuerdo entre el proveedor y el consumidor. Pero la provincia de Buenos Aires ha adoptado un sistema bien diverso. La provincia de Buenos Aires ha delegado la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en sus municipios. Ha delegado y ha generado la posibilidad de que cada municipio cree oficinas municipales de información al consumidor, OMIC por sus siglas, que van a ser a quienes van a ejercer el control en cada uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. A estas OMIC, en determinados municipios, no en todos, podemos nombrar por caso La Plata, por ejemplo, también se han creado dentro del sistema de los juzgados de faltas, juzgados específicos con competencia en materia de defensa del consumidor. Así, en un procedimiento judicial administrativo, o sea, el juez es administrativo, no es miembro del Poder Judicial, va a poder imponer sanciones y tomar determinadas resoluciones, como por caso decretar medidas cautelares, para asegurar en sede administrativa el efectivo cumplimiento de los derechos de los consumidores. También tenemos por caso los ejemplos de las provincias de Santa Fe y Córdoba, que no han delegado en sus municipios la aplicación y el control de la tutela de los consumidores, aunque sí lo que han hecho son tareas de descentralización, por el cual el gobierno central de la provincia ha ido colocando en determinadas cabezas de departamento importantes oficinas donde están funcionarios que atienden las cuestiones locales que se generan en estos asuntos. Ahora bien, más allá de estos sistemas de tutela, ¿no?, ya sea por oficinas municipales, ya sea que el control sea ejercido en forma estatal centralizada, lo cierto es que el procedimiento va a ser bastante similar en todas las jurisdicciones. El procedimiento se va a iniciar de dos maneras. O ya sea porque un inspector del Estado verificó la existencia de alguna infracción y por lo tanto va a elaborar un acta de infracción que va a derivar luego de su análisis por parte del personal competente en la imposición de una sanción. Ya veremos cómo se gradúan esas sanciones. O puede iniciarse también por la denuncia generada por el propio consumidor afectado. Es importante recordar que el concepto de consumidor con legitimación activa para denunciar no necesariamente tiene que ser el consumidor directo, es decir, el contratante. Porque si el afectado es el usuario o el consumidor beneficiario, aquel que no adquirió el producto pero lo está utilizando o aquel que se beneficia con ese servicio, también va a tener la legitimación activa para poder reclamar. Si no, la equiparación de estos consumidores al consumidor directo caería en letra muerta. Así iniciado la denuncia, el reclamo por parte del consumidor,
vamos a ver que va a haber previo al curso de las actuaciones administrativas un llamado por parte de los entes estatales a tratar de llegar a un acuerdo entre el consumidor y proveedor que satisfaga los intereses del primero y con el incentivo del proveedor que en caso de llegar a un acuerdo y de cumplirlo claramente, después veremos las consecuencias del incumplimiento, pero en caso de llegar a un acuerdo y de cumplirlo, se va a dejar de lado la imposición de la sanción. O sea, es un incentivo de cambiar imposición de multa por reparar el perjuicio causado o enmendar la situación con el consumidor. Si se llegara a un acuerdo, el acuerdo se va a redactar por parte de la administración pública y ese acuerdo va a tener entidad de cosa juzgada. ¿Qué implica esto? Que al menos que existiera un vicio de nulidad sobre ese acuerdo no va a poder ser resuelto por ninguna de las partes. En todo caso, si el proveedor incumple ese acuerdo, el consumidor va a tener la posibilidad de forzar judicialmente el cumplimiento más allá de los daños y perjuicios que le erogue el incumplimiento de ese acuerdo y más allá de la imposición de sanciones administrativas y del daño punitivo que establece el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor Argentina. Eso en el caso de que hubiera algún acuerdo. En caso de que este acuerdo no se suceda, en caso de que las partes no pudieran conciliar, ya sea porque no hay una oferta por parte del proveedor, ya sea porque la oferta que el proveedor le genera, le ofrece al consumidor no lo satisface, la autoridad administrativa va a dar por cerrada la etapa de conciliación previa. El acta de cierre de la conciliación previa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, además, son habilitantes para el consumidor para que pueda iniciar las acciones judiciales. No va a tener que volver a recorrer el camino de la mediación prejudicial, que existe tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Y va a hacer un análisis la autoridad administrativa de las actuaciones. Ahí valorará la prueba que acercó el consumidor al momento de hacer su reclamo, valorará también la prueba que acercó el proveedor al momento de hacer su descargo, que es previo a la celebración de la audiencia, y podrá resolver la imposición de una sanción administrativa o no, de acuerdo a las constancias del expediente. Ahora bien, a la hora de poner la sanción, el funcionario competente no se limita solamente a sancionar, como bien dice la palabra, sino que además va a tener, por imperio del artículo 40 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, la posibilidad de reconocerle al consumidor afectado la reparación de lo que se denomina el daño directo. ¿Qué es este daño directo? Es un daño comprensivo únicamente del daño emergente, no de todo el daño, no del daño moral, no del lucro cesante, no de la pérdida de la chance, que el consumidor de haberlos sufrido va a poder reclamarlos en sede judicial, sino de aquello que efectiva y económicamente afectó el proveedor con el incumplimiento denunciado. Este daño directo, por imposición normativa, tampoco es infinito, sino que va a tener una limitación normativa, que es el de 13 salarios mínimos vital y móvil, que se va actualizando de acuerdo a los informes que va emitiendo el Ministerio de Trabajo de la Nación. Por lo tanto, el funcionario, además de sancionar, va a poder reconocer un daño, una indemnización a favor del consumidor. La sanción que impone el funcionario administrativo no es a favor del consumidor, es a favor del Estado, mientras que el daño del 40 bis sí es a favor del consumidor. Así, una vez generada la resolución imponiendo la sanción y notificada la misma, van a poder suceder dos cosas: o que el proveedor consienta la resolución o que apele pidiendo ya sea la revocación de la misma o la reducción de la sanción impuesta. Ahora, el gran problema o el punto interesante es ver lo más difícil en materia de derechos, que es la cuantificación. ¿Qué actitudes merecen penas mayores y qué actitudes merecen penas menores? Si bien va a estar resuelto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Defensa del Consumidor. Si bien no va a poner pautas específicas,
lo que va a decir la norma es que hay ciertas pautas que el funcionario a la hora de imponer la sanción va a tener que considerar. Primero, lo que va a decir el artículo 47 es que las sanciones que puede imponer al proveedor la autoridad administrativa son un apercibimiento, una multa que no puede exceder los 5 millones de pesos argentinos, suma que fue determinada en el año 2008 y que habría que ver si por imperio de la inflación y de los vaivenes de la economía no merece una actualización o una readecuación a una fórmula que sea variable. La clausura del establecimiento, la exclusión del proveedor como prestador del Estado si fuera una concesionaria de un servicio público, la exclusión de los registros, o directamente de vuelta la clausura y el cese de la actividad del proveedor. A la hora de graduar cuál es la sanción a aplicar y la gravedad, el artículo 48 lo que le va a decir al funcionario es que tiene que mirar varias cuestiones. Primero es el perjuicio económico causado. Segundo, la gravedad del hecho. Tercero, si hubo un lucro por parte del proveedor mediante el ejercicio de esa actitud, de ese accionar que está siendo punido. Si hay un lucro, la medida de ese lucro también va a tener que ser considerado. ¿Por qué? Porque lo lógico es que no sea más barato para el proveedor causar un daño y después pagar la multa y quedarse con el beneficio del lucro, o mejor dicho, con la diferencia. Así, una vez seguidas estas pautas, el funcionario administrativo va a poder imponer una sanción que será revisada posteriormente en sede judicial, que podrá ser confirmada o no. El problema está tanto en el sistema nacional como en el de la Ciudad de Buenos Aires, no así en otras jurisdicciones, que el proveedor no está obligado a pagar la sanción que se le impone hasta que no usa la sanción de la tutela de la cosa juzgada. Es decir, hasta que la sanción no es confirmada en sede judicial por la última instancia, no está el proveedor obligado al pago de la misma, lo cual la dilatación del pago mediante la dilatación del proceso también afecta a los intereses del Estado en la medida que va a disminuir el valor de la sanción una vez que se haga efectivo. Eso en materia de tutela efectiva y de control. También vamos a ver que el Estado tiene funciones preventivas respecto de algunas cuestiones en materia de tutela de derechos del consumidor. Así vamos a ver que el Estado, a través de los distintos entes reguladores, como son la Superintendencia de Seguros de la Nación o la Inspección General de Justicia, como ejemplo, no son los únicos, tienen una función preventiva de revisión de los contratos que los proveedores generan con los consumidores, teniendo también la obligación de aprobarlos. Los proveedores no pueden celebrar contratos que no hayan sido previamente aprobados por los organismos de control. Ahora bien, la aprobación administrativa de estos organismos no hacen cosa juzgada. Los usuarios y consumidores o las asociaciones de derecho del consumidor pueden igualmente pedir la revisión judicial de las cláusulas que contienen estos contratos, aun cuando hubieran sido objeto de aprobación administrativa, de manera tal de que se genera un doble control sobre las cláusulas contractuales. Un control por parte del Estado y un control judicial. Bien, esto es lo más importante en materia de tutela administrativa. Espero les haya sido de utilidad y nos veremos en el próximo módulo. Muchas gracias.